Bien, buenos días. Hoy tengo una propuesta revolucionaria y es que podemos hacer la oración inicial con una oración mariana en griego. Tiene algunas ilustraciones más occidentales que nos pueden ser más cercanas, pero podemos empezar la oración inicial escuchando, si quieren de pie, esta oración. I Partheno Simero Toni Perusi Anchi Heitos Pileo Tona Prosito Prosake Bien, no necesita traducción y con esto podemos servirnos de esta oración inicial para recordar algunas cosas que habíamos dicho sobre teología monástica. Habíamos hablado como de ese movimiento en un principio eremítico había derivado a un movimiento cenobítico, es decir, esa espiritualidad más de tipo individual, propia de los eremitas o ermitaños, pasa a una espiritualidad más litúrgica, propia de los cenobios y monasterios. Pasan a la vida en común, donde hay una vida de oración y de liturgia. Bien, habíamos recordado también cómo esos monjes habían sido no solo un importante bastión de poder o de influencia, sino que sobre todo habían sido unos guardianes de la ortodoxia, sobre todo en la cuestión de las imágenes. ¿Se acuerdan cómo la defensa de las imágenes era más propia de los monjes, mientras el emperador y la corte imperial era reacia a esos excesos, podríamos decir, demasiado populistas o demasiado empíricos o demasiado inmediatos, ¿no? Y de hecho, la teología monástica es la corriente más dinámica y creativa del pensamiento bizantino y por eso tenemos que recordar a algunos autores que están en el origen. El primero es Macario el egipcio, del siglo IV, que entiende la persona
como una unidad. Esto puede parecer algo secundario, anecdótico, poco importante, pero es también algo significativo. Digamos que esa unitotalidad de la cual hablan los filósofos, esa unidad psicosomática de alma y cuerpo, es también importante en la relación con Dios y el encuentro con Jesucristo. Dicho de un modo muy sencillo, el cuerpo también hace oración. Y por eso esa tendencia que hay algunas espiritualidades de reacción frente al sacrificio, la penitencia, la mortificación, por considerarlo propio del jansenismo, de actitudes rigoristas, pues digamos que en esta espiritualidad de Macario no entra tanto porque es, como dice el adagio popular, ¿no? Mens sana in corpore sano. Digamos que se hace la oración con la mente, se hace oración con el corazón, se hace oración también con el cuerpo. Y por eso Macario hablará de la famosa oración del corazón, que vamos a ver cómo esta oración del corazón, la oración de Jesús, va a tener una gran influencia, un gran peso en esta corriente de la teología monástica. Bien, junto a Macario, el egipcio, tenemos a Evagrio Póntico, que es discípulo de Macario, y este sí va a ser un poco más espiritualista, un poquito más platónico. Esa unidad psicosomática que defendía su maestro es olvidada. Y la oración del corazón, ya saben que el corazón, en lenguaje bíblico, es el lugar donde se unen los pensamientos y los sentimientos, las ideas y las emociones, donde la totalidad del ser humano tiene, por decirlo así, su centro de control. Sin embargo, Evagrio Póntico no va a hablar de la oración del corazón, sino que va a hablar de la oración de la mente. O sea, a mí, perdón, me recordaba esto un poco al mindfulness, ¿no? Que ahora está tan de moda, ¿no? De control mental, bueno, que también es importante, ¿no? Aquí ya vemos todas esas técnicas de espiritualidad, de trato con Dios, en las cuales puede haber una alteridad o puede haber una autorreferencia. Si se acuerdan este documento de la Congregación de Doctrina de la Fe, Orationis Formas, donde analiza también todas estas técnicas de relajación, de poner la mente en blanco, de encontrar un bienestar físico, mindfulness, willfulness. Bien, eso evidentemente puede ser también fruto de la oración. La oración puede tener consecuencias terapéuticas y eso está estudiado, ¿no? Tanto en el cerebro como las condiciones físicas, como la meditación puede ser un ejercicio muy sano, como las personas que tienen una vida de oración, pues pueden tener menos problemas psicológicos. Eso también habría que verlo, ¿no? Porque a veces eso puede venir, desde luego no hay ningún tipo ni de culpabilidad, ni tampoco de, digamos, actitud espiritual negativa, ¿no? Una enfermedad es una enfermedad y puede venir. Pero vamos, que también la oración, si es verdadero trato con Dios, si es en contacto con Dios, puede tener consecuencias terapéuticas. El problema, dice este documento de la Congregación de Doctrina de la Fe, es que nos quedemos simplemente en las consecuencias terapéuticas, ¿no? El puro y mero mindfulness. Bien, sin embargo, Evagrio Póntico va a ser muy influyente en toda la espiritualidad monástica de los próximos siglos, que vamos a ver ahora de un modo bastante sumario, ¿no? Bastante breve. Bien, entonces tenemos a grandes padres espirituales, pero antes tenemos que recordar que tenemos ahí
dos tentaciones. Primero es el espiritualismo de tipo origenista, con cierta influencia espiritualista, gnóstica. Y después el pseudoprofetismo, los falsos profetas, el santón, que puede erigirse un poco en autoridad espiritual, un cierto mesianismo, figuras que a lo mejor son muy atractivas, muy carismáticas, pero que pueden un poco distraer, ¿no? Quiero decir que a veces podemos encontrar a estas grandes figuras espirituales que son un poco llamativas, ¿no? o profundamente atractivas, pero luego lo que falla es un poco el contexto, ¿no? La dimensión comunional. Entonces son un poco como gente que actúa en solitario. Entonces, esto es lo que Meyendorff llama los falsos profetas, ¿no? Y, claro, el problema de estas personalidades espirituales tan renombradas y tan destacadas es el individualismo, y que ese individualismo puede caer en ciertos sectarismos, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no? Bueno, eso mismo que pasaba ya en tiempos de San Pablo, pasará después en la Iglesia oriental y en la occidental, ¿no? Bien, entonces tenemos en el siglo V a Diádoco, que dice unas cosas muy bonitas sobre el bautismo como el fundamento de la vida espiritual. Ya saben que el bautismo en los orientales es por inmersión y invocando a la Trinidad, y entonces dicen, crees en Dios Padre, lo sumergen, glu, 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 perdón, yo te bautizo en el nombre del Padre, glu, 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 del Hijo, glu, 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 del Espíritu Santo, glu, glu, glu. Esto va a ser también un motivo de discusión, ¿no? Ya se ve que va a haber motivos de separación y discusión entre la inmersión o el bautismo que nosotros hacemos. Y os dirán que nuestro bautismo incluso no va a ser válido. Como anécdota curiosa que nos pasó el sábado, que fuimos ahí a la Divina Liturgia, es una anécdota, no tiene ninguna intencionalidad. Algunos de ustedes estuvieron, ¿no? Y vieron que el padre Igor es una persona estupenda, ¿no? Y muy, muy acogedor. Pero en el momento acabó la celebración de la liturgia y le invitamos a tomar un café, que fuimos a tomar luego, ¿no? Y entonces yo, de un modo ingenuo, dije, ¿quieres que te ayudemos a recoger? Entonces me dijo, no, es que esto solo lo pueden recoger los sacerdotes. Entonces, todos los que estábamos ahí éramos sacerdotes. Les digo para que vean cómo está un poco. Ellos, desde Balaman, que es en 1993, es una conversación, reconoce el bautismo católico. Pero digamos que el orden todavía tienen sus dificultades, ¿no? Lo digo para que nos situemos. La verdadera iglesia de Cristo para ellos es la iglesia ortodoxa. Nosotros somos los cismáticos. Entonces, para situarnos, ¿no? Ellos tienen una tradición litúrgica, espiritual, incluso teológica, que consideran superior, por supuesto, a la católica, ¿no? Bien, esto yo creo que hay que asumirlo a la hora de estudiar estas cosas, ¿no? Entonces, él tiene unas cosas muy interesantes sobre el bautismo y sobre la oración del corazón que hemos mencionado y de la cual hablaremos un poquito más, ¿no? El siglo VII tenemos a Juan Clímaco, abad del monasterio de Sinaí. Y es él quien habla de la oración esicasta. Esto lo veremos enseguida. Esicasta quiere decir silencio y quiere decir ese ritmo del corazón. En la oración de Jesús, que es Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Esto repetirlo de un modo innumerable. Y los rosarios, que a lo mejor han visto que tienen los monjes,
ortodoxos son rosarios donde van repitiendo continuamente esa oración de Jesús, que no simplemente repetirla, sino llevando un ritmo de la respiración. Esto puede sonar un poco extraño, pero no es sin más un yoga cristiano, por decirlo de alguna manera, sino que es un verdadero acto de adoración y de penitencia y, por supuesto, de trato con Dios, ¿no? Y en este Juan Clímaco es conocido en Occidente sobre todo porque gustó bastante a los jansenistas. Se ve que el rigorismo propio de su mensaje fue bien recibido en el siglo XVII y XVIII por los jansenistas. Y por último tenemos a Máximo el Confesor, ahí en la foto, que habíamos dicho que era capaz, habíamos hablado de él con motivo de las dos voluntades en Cristo, y habíamos dicho que era capaz de unir cristología con antropología. Es decir, al hablar de las dos naturalezas de Cristo, esas dos naturalezas de Cristo lo que hacen es inaugurar la posibilidad nuestra de divinización, de theosis. Eso es importante, o sea, el tema de la divinización es un tema central. Ya habíamos mencionado que para los protestantes habitualmente el tema central de su teología es la justificación, es decir, cómo somos salvados, cómo nuestro pecado es suprimido, bueno, para ellos no es suprimido, sino cubierto por la gracia. Sin embargo, para un oriental, el tema central es la divinización. Y poníamos el ejemplo del bautismo, ¿se acuerda? Oriental, donde el niño, después de recibir los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, por cierto, detalle, el otro día había un niñito, una niña en la celebración, pequeñita, no sé qué edad tenía, pero por supuesto comulgó. Luego trajeron a un niño en silla de ruedas y también le dieron la Sagrada Comunión, porque los niños comulgan en Oriente antes del uso de razón. Cierro paréntesis. Entonces, ese niño, una vez que ha recibido esos 3 sacramentos de la iniciación cristiana, después bendice a la asamblea, es decir, el Pope bendice a la asamblea porque ese niño está divinizado, es sagrario de la Trinidad. Esa es una idea muy importante. Sí. Sí, me preguntan si reciben también la confirmación y sí. El ministro ordinario de la confirmación en Oriente es el presbítero, no el obispo. Entonces, cualquier sacerdote administra la confirmación. Bien. Y entonces decíamos que une cristología y antropología, sobre todo a través de la doctrina de la divinización, y que, digamos, es capaz de compensar los excesos un tanto espiritualistas de Evagrio Póntico, Máximo el Confesor, que llevó una existencia durísima, murió en el destierro, le cortaron la lengua, etcétera, etcétera, ya saben la historia. Huye del intelectualismo precisamente porque la cumbre de toda su espiritualidad es el amor. Entonces, como leíamos este domingo en la segunda lectura, la más excelente de todas las virtudes es ese amor, ¿no? Bien, en cualquier caso, vemos o veíamos cómo en toda la teología monástica hay una gran oposición a la filosofía profana, pero hay que poner algún matiz. La oposición es sobre todo al platonismo, y es sobre todo por este dualismo antropológico, esta separación entre alma y cuerpo, este ver el cuerpo como cárcel del alma. La unidad psicosomática que veríamos en Macario o en Máximo el Confesor lleva un poco al rechazo del platonismo. Sin embargo, la lógica aristotélica va a ser apreciada por los monjes, o sea que es un rechazo a la filosofía
profana que mayoritariamente era platónica. Sin embargo, dicen, bueno, pues la metafísica o la lógica de Aristóteles tiene su razón de ser. Bien, y sobre todo habrá un partido celote, propio de los celotas, ¿se entiende? El celotismo, que rechaza esa teología, filosofía profana de tipo platónico. Bien, y con esta premisa pasamos a algo que es también muy contemporáneo, muy propio de la teología contemporánea, que es la fe como experiencia. La fe como experiencia, la fe es un encuentro con Jesucristo, a través del cual recibimos una información confidencial, y digamos que nuestro conocimiento también es ampliado. La fe, lo habrán estudiado en teología fundamental, es una relación que genera conocimiento. Bien, y por lo tanto tiene que ser también una experiencia individual al mismo tiempo que es eclesial. Bien, pues esto aparece en autores orientales como Simón, el nuevo teólogo, que es abad del monasterio San Mamás en Constantinopla, pero que fue expulsado de su propio monasterio. Del siglo X, XI, él habla de esa comunión personal con Dios y ese encuentro con Jesucristo necesario para la fe. La fe no es una especie de desembarco intelectual en un terreno desconocido, donde iluminamos nuestro entendimiento con una serie de conocimientos foráneos, ¿no? No, la fe uno la adquiere cuando se encuentra con Jesucristo, experimenta esa conversión, y después de esa conversión uno puede acceder a esa ampliación del conocimiento que supone la fe. Por lo tanto, sin comunión personal con Dios no hay verdadera fe. Hay, no sé, cultura, hay información, pero cuando no hay trato con Dios en la oración, en la fe, la teología se empobrece claramente. Si a lo mejor nos metemos mucho a estudiar, a investigar, a publicar, lo digo también a título personal, y luego no cuidamos esa relación personal con Jesucristo, pues lógicamente aquello acaba decayendo, ¿no? Y él habla también en un sentido que nosotros podríamos llamar un tanto romántico, de ese carácter imprevisto de la experiencia, o sea, como algo sorpresivo, ¿no? Como algo inesperado. No es algo programado, no es algo intelectualmente previsto. Entonces, Simeón, el nuevo teólogo, dará una cierta dimensión mística a su propia teología, que es lo propio de esta teología de tipo oriental, ¿no? Lo que nos atrae, lo que nos llama la atención es la profundidad también espiritual que tiene. A veces leyendo libros de teología ortodoxa uno se queda un poco perdido porque quizá conceptualmente no son tan rectilíneos como pueden ser los de teología occidental que nosotros manejamos, no son tan esquemáticos, tan conceptuales, pero desde luego tienen amplísimas sugerencias, ¿no? Citas de los padres griegos o de maestros espirituales de la escritura, que digamos van abriendo como ventanas, ¿no? Como nuevos horizontes en los cuales, digamos, de un modo más circular que rectilíneo, uno accede a esa verdad revelada. Bien, y con esto estaríamos ya en condiciones de entrar en lo que habíamos mencionado ya, la teología esicasta. Esicasta, hemos dicho que viene de la palabra silencio. Ahora se habla muchísimo. Hay un autor español que es sacerdote, Pablo Dors, ¿no?
que ha escrito un libro que se llama Elogio del Silencio, y donde habla de esa necesidad de un cierto silencio interior, una vida tan rápida, tan estresada, tan intensa, como puede llevar cualquier ser humano en una ciudad grande, no como Pamplona. Pamplona es un paraíso, vamos, para vivir es un sitio maravilloso, ¿no? Pero en una ciudad grande donde uno va de metro en metro y de estrés en estrés, pues un cierto ámbito de silencio es necesario, digamos, para la salud mental y para la salud espiritual. Bien, pues esta teología del silencio propia de la vida eremítica está sobre todo propuesto por este autor, Gregorio Palamas, del siglo XIII. Va a fundar una corriente teológica muy importante, de gran influencia, que es la teología palamita, ¿no? Que está fundamentada en los sacramentos de la iniciación cristiana, especialmente el bautismo y la Eucaristía. Ese concepto de divinización, de theosis, del cual hablábamos, es sobre todo por vía sacramental. Entonces, ellos le dan una gran importancia. Como contrapeso, ya saben que los orientales no tienen el precepto de asistencia a la misa dominical. Entonces, yo he hecho alguna encuesta a pie de campo preguntando y aunque tiene una teología sacramental y litúrgica muy rica, luego vas preguntando cómo es la práctica sacramental y de ahí derivan, ¿no? Porque como no es obligatorio ir habitualmente a misa, a la Divina Liturgia, los domingos, pues a veces pues van en Navidad y en Pascua. Entonces, digamos que la práctica sacramental luego no es tan intensa o tan frecuente como se derivaría de esa rica teología sacramental que tienen, ¿no? Pero bueno, esto es un tema abierto, ¿no? Quizá yo tengo alguna información, pero desde luego no tengo mucha información, ¿no? Si alguien quisiera investigarlo, pues puede ser un buen tema también de tesina, ¿no? Cerramos el paréntesis publicitario y seguimos ahí con Gregorio Palamas, ¿no? Que habla del método de la oración de Jesús: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, manteniendo ese ritmo de la respiración. Quien se va, digamos que la teología de Gregorio Palamas, como ven, es más bien concreta, es más bien psicosomática, ceñida también a la materialidad del ser humano. Por lo tanto, con una gran atención a los sacramentos. ¿Quiénes se van a oponer a los palamitas? Pues lógicamente los platónicos y neoplatónicos, como Balaán, que lo veremos enseguida. Entonces, vemos cómo, pues eso, la divinización o deificación viene a través del bautismo en la Eucaristía, el tema de la trascendencia de Dios, o sea, eso no quiere decir que la espiritualidad sea puramente autorreferencial, un poco como puede tener estas espiritualidades orientales, digamos, del lejano oriente, que son métodos de contemplación en la cual el yo ocupa el centro de la experiencia. Aquí no, aquí hay una relación, aquí hay una salida, aquí hay un cambio, aquí hay una conversión necesaria. Ten compasión de mí, ten piedad de mí. Y entonces esa trascendencia es importante. Bien, por otro lado, esa trascendencia de Dios está en el conocimiento. El verdadero conocimiento de Dios necesitamos esa comunión con Él, necesitamos esa información privilegiada, necesitamos de la gracia de Dios, ¿no? Y después una cuestión más específica de la teología oriental, esa distinción entre esencia y energía en Dios. El concepto de energía es un concepto
un poco volátil, un poco voluble. Es difícil a veces quiere decir operaciones a destra, otras veces quiere decir, por ejemplo, voluntades. Atribuido a Cristo, veíamos que energías quiere decir las dos voluntades que tiene. Y entonces en Cristo tendría dos esencias, lo dicen así, porque para ellos el término esencia es sinónimo de naturaleza. Cristo tendría dos esencias o dos naturalezas y dos energías o dos voluntades. Bien, entonces esa misma energía que en Cristo se identifica con sus voluntades es dado a las criaturas, es dada, perdón, a las criaturas y produce nuestra divinización. ¿Cuál es el origen de nuestra divinización? La participación en la vida divina, la theosis, la theiosis. Entonces, a ver si consigo decirlo bien. Estas energías, ahora se utiliza mucho, ¿no? Energía positiva, ¿no? No es una especie como fuerza del cosmos, ni tampoco es una especie de emanación neoplatónica. Veíamos como el mismo Evagrio Póntico hablaba de esas emanaciones, consecuencia del pecado, que iban dando lugar a los distintos seres, ¿no? No, aquí no. Aquí esas energías que nosotros recibimos es consecuencia del trato, del contacto directo con Jesucristo a través de los sacramentos. No sé si me estoy explicando. ¿Se entiende más o menos lo que pretendo decir? A ver si la energía es la misma, vida divina, en cuanto dada a las criaturas y no son, por tanto, dioses, demiurgos, emanaciones. Y, digamos, esa vida divina de la cual nosotros participamos a través de los sacramentos es lo que lleva a nuestra divinización. ¿De acuerdo? O sea que no tiene un sentido platónico, sino un sentido netamente sacramental y por lo tanto empírico, material o como quieran llamarlo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta última idea? O la repito. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Quieren preguntar alguna cosa? Bien, entonces, ahora lo que tenemos que ver es lo que se refiere a las fuentes canónicas. Entonces, hemos visto cómo efectivamente había una rica teología monástica, pero la teología ortodoxa no es solo teología monástica, no solo liturgia y espiritualidad. También hay canonistas entre los orientales, entre los ortodoxos. Y entonces tienen toda una legislación de tipo eclesiástico que aquí vamos a enumerar. Yo creo que no hace falta memorizar aquí demasiado, pero simplemente nos vamos a quedar con el enunciado, ¿no? Bien, en primer lugar, esas fuentes canónicas son la fuente de la eclesiología, porque tiene una eclesiología particular. Es una eclesiología no solo de origen cristológico y sacramental como la nuestra, cuando el concilio dice que la Iglesia es sacramento universal de salvación, esa eclesiología de comunión, que tiene un origen eucarístico, la Eucaristía hace la Iglesia, sino que también tiene ese sentido neumatológico, que también ha hablado la Escuela de Tubinga, o la Mystici Corporis, ¿no? El Espíritu Santo como alma, o la sangre que alimenta ese cuerpo místico de Cristo, ¿no? Bien, entonces esa eclesiología de origen cristológico y neumatológico se concreta en estructuras humanas. Ahí tenemos esas dos dimensiones, divina y humana, propias de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas fuentes canónicas? En primer lugar, los concilios y los santos padres, los llamados cánones apostólicos.
En realidad no son de tiempo apostólico, sino del siglo IV, y reflejan muy bien toda la legislación y la jurisdicción del periodo prenicénico. ¿Qué otras fuentes canónicas tenemos? Pues cánones de los concilios ecuménicos, es decir, Nicea, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla. Pues para ellos va a ser, digamos, una legislación necesaria para establecer cualquier consecuencia eclesiológica. También los concilios locales, Ancira, Antioquía, Cartago, etcétera, 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 ¿no? Y los cánones de los santos padres, lo que diga Atanasio, lo que diga Basilio, Gregorio de Nisa o Gregorio Nacianceno, pues van a ser, digamos, puntos de referencia para su propia legislación, ¿no? Bien, veremos cómo toda esa amplia legislación va a experimentar algunas compilaciones, será reunido en algunos compendios. Y entonces, por ejemplo, tenemos el del Concilio Intrullo del 692, que es considerado por los ortodoxos el sexto concilio ecuménico y que evidentemente refleja una tradición jurídica distinta de la Iglesia latina. Si ponemos un paralelo con la actualidad, saben ustedes que tenemos el Código de Derecho Canónico para la Iglesia latina, pero también desde 1990 tenemos una compilación que es el Código para las Iglesias Orientales. Y lógicamente el tipo de leyes y de normas y de cánones y de prescripciones son las que se emanan de estos textos que constituyen una jurisdicción propia, una jurisprudencia propia, perdón, para los orientales, ¿no? Como anécdota, ¿saben cuál es la lengua en la cual está escrita ese código para las iglesias orientales? Creo que lo comentamos el año pasado. Al final fue latín, porque decían, bueno, en griego o en ruso, en ucraniano, y entonces dijeron, bueno, una lengua común, y dieron ahí con el latín, ¿no? Cierro paréntesis. Bien, por otro lado está la legislación imperial. No podemos olvidar que altar y trono están íntimamente unidos. El patriarca y el emperador constituían una unidad que a veces experimentaba más convergencia, en otros momentos más divergencia, pero que estaban siempre, digamos, mirándose el uno al otro. Hasta el punto de que el emperador emitía decretos de ámbito sacramental y doctrinal, que eran pacíficamente aceptados. Ustedes imagínense que aquí lo llamamos el BOE, el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Que es el boletín donde se publican todos los decretos y todas las normas que han sido aprobadas. Pues de repente ahí aparece una indicación sobre cómo tiene que ser la comunión ahora en tiempos de pandemia. Uno diría, pues no es el sitio, pues se ve que el emperador, que convocaba concilios y que hacía y deshacía en cuestiones eclesiásticas, pues por el uso tenía también esta jurisdicción, ¿no? Y había una cierta identificación entre los decretos imperiales y los cánones de la Iglesia. Por ejemplo, quienes ofrecían una terna para los obispos, el nuncio, no había. Eran los ciudadanos, elegían una terna y la proponían a las autoridades eclesiásticas. Como ocurre, aquí ocurrió, ¿no? En el tiempo del franquismo, me parece, el gobierno ofrecía o era ofrecida una terna, no sé cómo era el sistema, ¿no? No sé si les ofrecían a ellos una terna y escogían a uno, o al revés, era el gobierno que ofrecía una terna al Vaticano y ya la Santa Sede decidía, ¿no? O creo que ahora ocurre en China, ¿no? Ahora que estamos en un nuevo año chino, el pobre Tomás me parece que está confinado, pues creo que ahora las autoridades civiles
tienen derecho, no sé si de veto o de elección de los obispos en China, ¿no? Creo que es algo así, sino que Tomás nos corrija, ¿no? Bien, y junto a esto tenemos esos dos conceptos de diarquía y sinfonía. La diarquía, como su nombre indica, son los dos poderes, el emperador y el patriarca, que vienen ambos directamente de Dios. Vemos que aquí hay una diferencia con la teología occidental. Claro, esa bicefalia, podríamos decir, en el poder, se resolvía con el principio de la sinfonía. Sinfonía o armonía, se dice en otros momentos. Es decir, cómo se armonizan esos dos poderes de un modo, pues casi podríamos decir, milagroso, ¿no? Entonces, esta teoría de la armonía, que lógicamente llevaba a ciertos excesos cesaropapistas, ¿no? Donde el poder imperial podía tener demasiada influencia en la autoridad eclesiástica, o incluso al revés, fueron matizadas con motivo de la disputa anti-iconoclasta, de donde veíamos que, gracias a la influencia de los monjes, la autoridad del patriarca, perdón, del emperador, que era iconoclasta, contrario a los iconos, pues fue rebatida, ¿no? Y entonces ahí, en ese sentido, tuvo una corrección, se le dio un pequeño coscorrón y le dijo, señor emperador, los iconos son legítimos y por lo tanto esta connivencia de poderes entre el poder espiritual y el terrenal o temporal, pues habrá que irlo viendo poco a poco. Bien, habíamos hablado de unas fuentes y ahora tenemos que hablar de codificaciones, comentarios, críticas, es decir, toda la bibliografía, todas las publicaciones en las cuales se recogen esas legislaciones o bien después se comentan y da lugar a toda esa exégesis, toda esa hermenéutica de tipo jurídico, ¿no? El primero es conocido por nosotros, es el de Justiniano, como gran codificador, creador del Códex, y otros más orientales y quizá menos desconocidos, Dionisio el Exiguo. Bueno, el Dionisio el Exiguo es conocido por nosotros porque es el autor del calendario juliano. El error de cálculo se lo debemos a él, ¿no? Perdón, el error de cálculo que tenemos ahora se debe a Dionisio el Exiguo. Y ahora sabemos que Jesús nació entre el año 4 y 6, me parece, ¿no? Pues creo que el error de cómputo de decir que ahora estamos en el 2022 después de Jesucristo, que no es estrictamente o rigurosamente cierto, se lo debemos a él. Me parece que es así. Pero bueno, en cualquier caso, este africano de Cartago fue también un gran compilador junto con Juan el Escolástico, donde escribieron los nomocánones, perdón, y otras compilaciones. Comentarios y críticas, brevemente. Aquí tenemos un patriarca claramente ruso. El otro día nos explicó también en la sacristía, Igor, el padre Igor, que los ornamentos así como más dorados, esplendorosos, son de origen ruso, mientras los de origen griego son como más sobrios. Entonces nos enseñó una casulla de cada tipo. Entonces este claramente es ruso, ¿no? Bien, entonces vemos que hay abundante literatura canónica, a veces con cierto carácter polémico, cierta típica discusión de canonista, ¿no? Pues cuál es la potestad de un emperador, o cuál es la relación con los metropolitas, que lógicamente pues tiene que ser con tensiones positivas y negativas,
o considerar el patriarca como un funcionario imperial. Claro, eso pues genera bastante bibliografía, ¿no? Bastante comentario, ¿no? Bien, entonces, a partir del siglo XIII-XIV, tal vez por esa independencia del poder temporal, el prestigio del patriarcado fue mucho mayor. Y por último, simplemente enumerar los comentarios y críticas más influentes. Hay algunos autores del siglo XII, simplemente los menciono: Juan Zonaras, Alexios Aristenos, Teodoro Balsamón, que realizan sus comentarios y dan lugar a esa abundante literatura canónica con carácter polémico y que va a llevar a ese prestigio, decíamos, del patriarca de Constantinopla, que va a ser cabeza de la Iglesia Oriental, con un privilegio de honor, después del obispo de Roma, dirán, con una potestad de honor, no de jurisdicción, como nosotros decimos respecto al primado romano, ¿no? Después habla una serie de asambleas representativas. El otro día ustedes hablaban de los sínodos y la sinodalidad. Pues lógicamente las asambleas representativas van a tener un poder incluso no solo consultivo, sino también decisorio, y que estarán alternativamente presididos por el patriarca o el emperador. El emperador presidía esos sínodos. Y que van a dar lugar a esos dos textos, que son los Sinodicon y las actas sinodales, que van a ser la fuente de la eclesiología bizantina, que veremos un poquito más adelante. Bien, aquí tienen al patriarca de Constantinopla, por lo tanto ven que las vestiduras son como un poquito más discretas, ¿no? Quizá un poco todavía alejado de nuestro gusto estético para este tipo de trapos, ¿no? Muy bien, pues creo que es la hora y podemos descansar y continuará después del descanso. Sí. Sí, estos no hablan mucho, pero saben, desde luego. Bien, vamos a seguir adelante con esto. Entonces vamos a ver el principio de la oikonomía para acabar este apartado sobre las fuentes canónicas. Entonces, la oikonomía es un principio interpretativo que yo pienso que puede ser equiparable a lo que habitualmente se entiende por epikeia. Epikeia a veces se utiliza de un modo un tanto arbitrario, como la supresión de la regla, de la norma. Hay por ahí una broma que se dice, bueno, epikeia, bueno, por epikeia esto se puede hacer, ¿no? O sea, epikeia y empina la botella. O sea, como diciendo, no hay, para transgredir la misma norma que viene impuesta, uno apela al principio de la epikeia. La oikonomía no, vamos a ver que no es ese el sentido. El verdadero sentido es el plan o proyecto divino de salvación. Cuando hablamos de economía de la salvación es ese sentido. Es decir, ¿cuál es nuestra identificación con la voluntad de Dios? Pues a través de la oikonomía. Entonces, San Pablo considera la oikonomía como proclamar la palabra, y los padres, lógicamente los padres griegos, la entienden como palabra encarnada. Por lo tanto, tiene un origen bíblico y patrístico.
Después, en textos canónicos, habla del ministerio pastoral y también en traducciones latinas del Nuevo Testamento aparece traducido con la palabra latina dispensatio. O sea, oikonomía sería algo equivalente a la dispensa a la norma, que no es arbitraria la dispensa, sino que por motivos justificados se aplica esa dispensa. Esto va a tener especial importancia en el derecho matrimonial. Ya hemos recordado cómo se admitía el divorcio hasta una tercera unión por oikonomía y que, sin embargo, eso no equiparaba las distintas uniones. Poníamos el ejemplo como en la celebración litúrgica ya esa... la celebración litúrgica, la segunda unión ya es sin corona y tiene un carácter penitencial. Por lo tanto, podríamos decir que ese divorcio es admitido, digamos, por conveniencia, pero desde luego no es propio de la sacramentalidad y de la santidad del matrimonio. O sea, a ver si encuentro la palabra adecuada, es permitido, pero desde luego no es recomendado. Esa es la praxis que ellos tienen, ¿no? Entonces, esta oikonomía se dará sobre todo en ámbitos eclesiásticos. Veamos que los monjes más espirituales, más rectos, los ámbitos monásticos, se decía que eso de la oikonomía era un poco como esa epikeia un tanto laxa, un tanto relativista, que lo único que hacía era negar y obviar la norma establecida, ¿no? Aquí en España, que no es que seamos especialmente respetuosos de las leyes, decimos echa la ley, echa la trampa. Bueno, pues ese era un poco el mensaje que querían transmitir esos monjes, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la cosa? Pues queda en que hay unas fuentes canónicas, hay unas compilaciones canónicas, hay unos comentarios a esas fuentes canónicas, hay también unas interpretaciones, y entonces el principio de interpretación por excelencia, el principio hermenéutico que se aplica, es el principio de la oikonomía, que lejos de ser un principio relativista, lo que intenta es adecuar esas normas, a veces demasiado severas, demasiado frías, a las circunstancias concretas. Digamos que es una especie como de principio de la prudencia pastoral para aplicar a las distintas situaciones sin que esa aplicación signifique la transgresión de la misma norma, de la misma regla. ¿De acuerdo? Por eso yo traducía esa oikonomía con el principio de la epikeia o dispensatio. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿no? Bien, entonces esto ya nos pone en condiciones de ver qué pasa con Occidente. Y más en concreto primero vamos a ver el cisma y después los movimientos de acercamiento hasta el Concilio de Florencia en el siglo XV. El cisma de Oriente. Habíamos visto cómo Calcedonia había sido sobre todo un concilio de griegos y latinos, mientras los asirios, los armenios, los coptos alejandrinos no suscribían este concilio de Calcedonia. De hecho, solemos decir que estas iglesias, o se solía decir que eran de tipo nestoriano o monofisita, ahora no se dice así. Dice que son neocalcedonianas, con la idea de que han reconocido Calcedonia después de un cierto trasiego, después de un cierto itinerario a lo largo del tiempo. O sea, se ha visto que la fe cristológica que ellos confesaban pues era equiparable a Calcedonia y por eso se les llama neocalcedoniano. No tiene, por tanto, el significado que se le da en cristología a esta expresión, ¿no? También se habla de post-calcedonianos. Bien,
Por otro lado, lo que vamos a ver ahora es una cierta polaridad entre Oriente y Occidente, o personificando más o concretando más, entre los francos y los bizantinos. O sea, en teología y en eclesiología, por motivos teóricos y prácticos, se van a enfrentar los francos, el imperio sacro, imperio romano-germánico, frente al imperio bizantino. Van a ser como los dos polos, a veces polarizados y enfrentados. Bien, va a haber un acercamiento, que es lo que veremos más adelante, a Occidente, los siglos XIII y XIV, que culminará con el Concilio de Florencia en el XV. Y vamos a ver cómo el principio del primado, el primado petrino, va a ser la manzana de la discordia, es decir, el motivo de discusión entre pues, griegos y latinos, podríamos decir. O sea, frente a una unidad, con motivo de Calcedonia, hay un motivo de división, que es el tema del primado. Entonces vamos a ver más en detalle todo esto. Y en primer lugar tenemos la cuestión del filioque, que sabemos que es el punto central de la discordia con Occidente. Lo hemos visto ya. Y se trata de esa interpolación en el credo que procede del Padre y del Hijo, que decimos nosotros, ¿no? Que a partir de Focio se va a considerar como herética y en desacuerdo con lo definido en los concilios ecuménicos. El origen es español, del Concilio de Toledo en el siglo VI, que después se trasplanta al mundo de los francos y llegará a Roma en esa fecha, en 1014, es decir, 40 años antes del cisma de Oriente. Bien, se atribuye a Agustín y a Ambrosio, pero en realidad no es tan atribuible. Bien, Focio es el primero en levantar esta pista, levantar esta liebre, en el año 866. Le dan una serie de explicaciones, se queda contento, pero después en su obra Mistagogía, como habíamos visto, él dice que el filioque va contra la monarquía del padre, la primacía, la prioridad del padre, y que por lo tanto es una fórmula herética. Ya veíamos cómo en la fórmula del filioque se destaca la consustancialidad, mientras el perfilium, la procedencia del Espíritu Santo del Padre por medio del Hijo, lo que se expresa es más bien la prioridad, la preeminencia, la monarquía del Padre. Bien, entonces lo que dice es que efectivamente esa consustancialidad entre las tres personas divinas, no hay ningún subordinacionismo, por tanto, en Focio no puede crear, dice Focio, no puede crear una causalidad entre el Espíritu y el Hijo. O sea, el Hijo no es la causa del Espíritu. Y creo que la fórmula que nosotros empleamos tampoco hablamos de causa, hablamos de procedencia, que procede del Padre y del Hijo, o que procede del Padre por el Hijo. Pero en ningún momento se habla de causalidad. Bien, entonces en el siglo XIII, el Concilio de Lyon, concilio unionista, este fue el concilio al cual murió Santo Tomás, era este concilio, el de Lyon. Cuando muere, en Fossanova, iba a este concilio, ¿no? Me parece. Bien, pues
es un concilio unionista y se ven las dos expresiones como legítimas y que no pueden ser motivo de división. Pero en el siglo XIV volvimos de nuevo a la enemistad, a la polémica, a la controversia, y se vio que la réplica que había ofrecido el concilio no era suficiente y por lo tanto las cosas estaban como estaban antes. Bien, esto simplemente a motivo de recordatorio de lo que dijimos con anterioridad. Y vamos a ver otros motivos de división. El primero es la latinización en cuestiones prácticas, es decir, de tipo litúrgico, sacramental, etcétera, por parte de los misioneros francos. La verdad es que ahí los misioneros francos me da la impresión, por lo menos visto desde la sensibilidad actual, que no anduvieron muy finos, ¿no? Porque impusieron la práctica latinizante, por ejemplo, a los búlgaros, que habían sido evangelizados por los griegos y que tenían, por lo tanto, una sensibilidad más oriental. ¿Qué tipo de prácticas? Pues, por ejemplo, los panes ácimos. El pan ácimo es un motivo de división con los orientales. A ustedes les parecerá todo esto un poco increíble, pero así ha sido. De hecho, los ortodoxos nos llaman a nosotros acimitas o judaizantes, porque nosotros, siguiendo la cronología de los sinópticos, celebramos la Eucaristía con pan ácimo, ¿no? Pensando que la última cena fue una cena pascual. Y os parece ser que siguen más la cronología joánica, de la cual, como saben, no era una cena pascual, sino una cena normal, y por lo tanto el pan no tenía por qué ser ácimo y presuntamente podía ser pan fermentado. Aquí ya entramos en un mundo increíble donde el simbolismo pues no ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, para los orientales el fermento, o sea, la levadura, ¿saben lo que es? Lo que hace que el pan, ¿no?, levante, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Leaven. ¿Cómo es? Leaven. Ok. Pues la levadura, pues es símbolo de vida, pues el alma. Incluso hablan de las dos naturalezas de Cristo, de la divinidad y la humanidad. Para nosotros la levadura es símbolo de corrupción. Entonces, con una misma cosa, dos símbolos contrapuestos. Y esos dos símbolos crean también un discurso del odio, podríamos decir, o de la confrontación o de la polémica entre los dos, ¿no? Pues ahora digo que nos puede parecer un poco increíble, pero bueno, se ve que en aquella época era algo. Por ejemplo, el ministro de la confirmación, que acabamos de decir que es el presbítero para los orientales, también para los católicos orientales, claro. Sin embargo, para nosotros es el obispo. Entonces, pues sobre eso podemos hacer también un motivo de polémica y de confrontación, ¿no? O el celibato, claro. El celibato también es un motivo de división, aunque lógicamente ellos, para los obispos, tienen también el celibato, ¿no? Bien, otro tema va a ser el purgatorio, sobre todo a partir del siglo XIII. Y por supuesto que los orientales rezan por los difuntos y por lo tanto creen en una cierta escatología intermedia, tiempo de espera antes de entrar del todo purificado en el cielo. Pero a ellos les parece como una concepción un poco legalista y a lo mejor en esto pues a veces nosotros hemos concretado demasiado, ¿no? Pues entonces, bueno, pues hay que rezar 500 Ave Marías para que esta alma vaya del purgatorio al cielo. Eso que a lo mejor a nosotros nos ayuda a concretar, a ellos les parece pues como demasiado crematístico, ¿no? Como demasiado economicista. Entonces no es muy propio de su sensibilidad. O concepciones de tipo localista, ¿no? Decíamos el purgatorio como una especie de sala de espera del dentista, ¿no? Donde uno
ya una vez liberado, pues ya puede entrar definitivamente en el cielo, ¿no? Por cierto, entre paréntesis, lo que decía Benedicto XVI en Spe Salvi, cuando hablaba del purgatorio como un encuentro con Jesucristo, con un abrazo con Jesucristo en el cual somos purificados de aquellas penas que no hemos podido purificar en esta vida, pues ha tenido bastante aceptación en el mundo ortodoxo, porque es una explicación como más bonita, ¿no? Más mística, más espiritual. Bien, y otro motivo es la epíclesis y las Verba Christi en el siglo XV, donde también nos excomulgamos recíprocamente diciendo que la presencia de Jesucristo en la Eucaristía se realiza en un momento en el cual se pronuncian las palabras dichas por Cristo en la última cena, decimos los latinos u occidentales, mientras que ellos dicen que es por acción del Espíritu. Evidentemente los dos son necesarios y el catecismo actual habla de dos polos, uno cristológico, donde aparecen las palabras de la Verba Christi, y otro neumatológico, y entonces la presencia de Jesucristo se da a lo largo de la unidad del canon, de toda la plegaria eucarística. ¿De acuerdo? Bueno, esto he dicho muy brevemente porque creo que tampoco da para mucho más. Bien, el tema de la autoridad pues va a ser también un tema ampliamente debatido. Y a esto tenemos que decir que el primado romano ha quedado también configurado con algunas estructuras históricas o podríamos decir políticas propias de Occidente. Y, por ejemplo, el modo franco de ejercer la autoridad ha influido en el modo de ejercicio del primado. Para esto podemos recordar lo de la utunum sint, ¿se acuerdan, no? El modo de ejercicio del primado, cómo se ejercitó durante los 1000 primeros años del cristianismo. Bueno, porque quizá había una serie de adherencias históricas que se habían incorporado a, digamos, pues no sé, a las vestimentas, no sé si la silla gestatoria, no lo sé, porque no soy un experto en estas cuestiones, ¿no? O quizá un excesivo centralismo, o veíamos como, bueno, pues una cierta sinodalidad, bueno, pues corresponde al modo de ejercicio del primado y de la autoridad en la Iglesia en los primeros años del cristianismo. Pues, claro, estas cuestiones siempre son un poco delicadas, ¿no? Porque uno dice, bueno, bajo el título de sinodalidad es lo que yo digo, ¿no? Claro. No, ya lo decía yo, sinodalidad y tal, ¿no? No, sinodalidad no eres tú, es algo, digamos, como mucho más profundo y mucho más... Bien. Después, habíamos visto cómo los bizantinos reconocen la figura de Pedro. Ahí tienen esas expresiones nada menos que de Focio, poco sospechoso de estar alineado con el papado, ¿no? Como roca, como jefe del colegio apostólico. Primado de honor, pero no de jurisdicción, ¿no? Y entonces ahí viene la pregunta del millón, es si la fe viene de modo individual o a través de la comunidad sacramental. Yo creo que la respuesta aquí es las dos son ciertas, ¿no? La fe es un encuentro personal con Jesucristo que se recibe en la Iglesia. La Iglesia es el lugar donde uno recibe la fe. Pero digamos que esas cuestiones van a ser ampliamente debatidas porque, lógicamente, el occidente latino va a tender más a la individualidad, mientras el oriente, más de tipo bizantino, va a tender a la dimensión social o comunitaria. Y entonces, dicen ellos, el primado de Pedro no solo hay que entenderlo en un sentido romano, sino también católico. Es decir, aquel que preside en la caridad, decía Ignacio de Antioquía, ¿no?
el siervo de los siervos de Dios. Es decir, más con una función de servicio que de mera jurisdicción, de mero poder. Bien, entonces, pues lógicamente estas cuestiones son ampliamente debatidas, ofrecen múltiples matices y van a ser, digamos, objeto de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios a los que ellos apelan? El principio de la apostolicidad, eso es patrimonio común, tanto de latinos como de griegos, como la catolicidad, que también es patrimonio común. El problema está, lógicamente, en los subrayados, en los acentos. Pero digamos que la afirmación de decir, bueno, la eclesiología ortodoxa bizantina es una eclesiología de la iglesia local, es una afirmación un tanto apresurada, puesto que hay también una cierta dimensión universal. Y de hecho, por citar un tema de actualidad, es lo que está ahora en debate, en discusión. No sé si se han enterado de esta polémica con motivo de Eritrea. O sea, no solo por Ucrania, que ha ocasionado la recíproca excomunión entre el Patriarcado de Moscú y el de Constantinopla, sino que después el Patriarcado de Moscú ha abierto una eparquía o ha instituido una eparquía en Eritrea, en África, porque se ve que ahí pues están surgiendo bastantes fieles. Entonces ahí quienes han terciado son los coptos, el Patriarcado de Alejandría, diciendo, este es mi territorio. Claro, ahí el problema está en el concepto del territorio canónico. Es decir, si esto es búlgaro, pues ahí solo puede intervenir el Patriarcado de Bulgaria. Pues si esto es ruso, ya les conté la anécdota, ¿no?, de esta chica que era rusa, se había hecho católica y había dejado de ser rusa por ese gesto. Claro, nosotros quizá no tenemos ese problema. En Jerusalén, si no me equivoco, hay 8 obispos católicos, dependiendo de la circunscripción o la jurisdicción. Y en principio no hay problema. Supongo que habrá problemas, a lo mejor, pues matrimonios mixtos y a ver cómo resolvemos esto, y a lo mejor hay alguna tensión, pero digamos que cuando se identifica una nacionalidad o una etnia determinada con una circunscripción eclesiástica, pues surgen este tipo de problemas, ¿no? Y entonces, esto va en detrimento de la catolicidad. Pero en principio, en teoría, el principio eclesiológico de la catolicidad existe en la eclesiología ortodoxa. El problema es siempre la interpretación y la aplicación concreta. O sea que esto quería decir que no se puede decir, bueno, solo tienen una eclesiología de la iglesia local y no tienen la dimensión universal. Sí que la tienen, pero, en fin, interpretada de un modo distinto. Sí, bien. Sí. Bien, bueno, se pierde de modo definitivo en el 1054. Esa es la fecha histórica, ¿no? Pero digamos que siempre ha habido un tira y afloja entre Roma y los patriarcados. Admitían esa primacía, ese primado de honor, la jurisdicción hasta cierto punto, y en un determinado momento, con el detonante, la cuestión de Filioque, dicen, estos se han separado de la verdadera iglesia y por lo tanto son cismáticos, hablando de nosotros, de los latinos. Y entonces en ese momento ya oficialmente hay esa separación. Pero lógicamente según los lugares y las personas y yo qué sé, el metropolita que estuviera ahí o el patriarca que le tocara, pues habría momentos más de comunión o más de distancia. Digo, como experimentamos nosotros en la Iglesia Católica, hay gente que está más unido y gente que está menos unida, ¿no? Que es, no sé, más crítica, más distante, que a lo mejor hace cuestiones de importancia, cosas que a lo mejor son secundarias, etcétera, etcétera.
Entonces supongo que eso también existiría en Oriente, pero no soy capaz de... Hay un libro muy bueno de un tal Satz, un alemán, sobre el primado romano, ¿no? Supongo que ahí, no lo he mirado, pero supongo que aparecerán algún acercamiento. Luego, es como tesoro en alemán, Schatz, S-C-H-A-T-Z. Perdón. Bien, entonces tenemos las dos concepciones del primado. La primera será la reivindicada por Roma. Perdón, he enunciado mal la frase. El concepto de apostolicidad reivindicada por Roma de un modo un poco exclusivo. En Roma están las tumbas de Pedro y Pablo y por lo tanto la apostolicidad es un atributo exclusivamente romano. Ante esto, los orientales lógicamente dirán que hay otras sedes apostólicas, por ejemplo, San Andrés en Constantinopla, Santo Tomás, ¿no?, en India, no sé si hay, San Marcos en Alejandría, ¿no? Seguramente hay. Antioquía, pues tiene la presencia histórica de Pedro, relatada por los Hechos de los Apóstoles en la cuestión de Antioquía. Entonces, hay otras sedes apostólicas. Por cierto, entre paréntesis, no sé si fue el Papa Benedicto o el Papa Francisco, regaló los restos de San Andrés que se conservaban en Roma, de la iglesia de Santa Andrea de la Valle, y los envió a Constantinopla, que era la sede de San Andrés, ¿no? O sea que en eso también hemos evolucionado considerablemente, ¿no? Bien, entonces, pues lo típico, ¿no? Pues esta sede es más apostólica que la tuya, o esta es menos, y entonces ahí surge esa rivalidad, ¿no? Bien, Occidente fue más pragmático, y lo que hizo es invocar a un concilio común, el concilio de Constantinopla, que le otorgaba la primacía. A lo cual los orientales responden: demuéstralo, demuestra que tienes esa capitalidad, esa prioridad. De hecho, pues se apela a la interpretación de Orígenes, que se dice, bueno, Pedro es el primer creyente, y todos los demás somos el primer creyente entre los creyentes, y por lo tanto, según Orígenes, todos en la Iglesia tendrían una cierta autoridad, y lo que tiene que hacer Pedro es demostrar esa autoridad, en este caso sobre todo moral, que tiene. Como ese primer creyente es el mejor de todos los creyentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. ¿Cuál es el significado que se le da a este cisma? Bien, pues ya en el siglo IV había habido conflictos entre Oriente y Occidente, acuérdense de todas estas cuestiones cristológicas y de la aceptación o no del Concilio de Calcedonia, pero en aquella época pues había habido ya una serie de concilios que habían resuelto ese tipo de divisiones. Por otro lado está, según dicen los historiadores, la reforma gregoriana de Gregorio VII en el siglo XI, que, bueno, pues creo que es claro que tiene un signo de marcado carácter germánico. A mí me duele decirlo, pero es cierto, ¿no? Entonces, hay una cierta germanización de la Iglesia que es bastante ajena a la sensibilidad de los orientales. Y además tenemos las cruzadas, que no solo, pues lógicamente, servían para combatir el Islam,
sino que nos separó de nuestros hermanos orientales. Y aquí voy a citar una referencia personal, y es los almogárabes, que eran de la reina corona, de la corona aragonesa, la corona del reino de Aragón, de donde procedo yo, que pues fueron a Grecia y hicieron unos destrozos increíbles. Y luego, cuando Juan Pablo II fue a Grecia, pidió perdón por los atropellos que habían hecho nuestros ancestros, ¿no? Entonces, digamos que la cuestión de las cruzadas no ayudó a esa unión entre Oriente y Occidente. Estamos en el siglo XI, pero vamos a ver que el Espíritu Santo sigue existiendo y sigue actuando, porque a partir de ahora vamos a ver una serie de encuentros. Y con eso pasaríamos al capítulo 8 de su manual, ¿no? El encuentro con Occidente. Aquí tendríamos que citar, por un lado, esas circunstancias. Es que es curioso porque, claro, hay gente que une y hay gente que separa. No sé si se han fijado, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor, o a lo mejor cada uno de nosotros podemos unir y separar al mismo tiempo, ¿no? Hay momentos en los cuales a lo mejor nos ponemos tensos y creamos divisiones. Hay momentos en los cuales pues, podemos estar más tranquilos, quizá siendo más sobrenaturales, y somos capaces de unir, de comprender. Bien, pues eso ocurre también en la historia. Entonces tenemos estas dos figuras, ¿no? Bien. En primer lugar, Varlán de Calabria, que como el nombre indica, es un calabrés, es decir, del sur de Italia. Habíamos hablado de él, hemos dicho que era neoplatónico, nominalista, hábil dialéctico, manipulador de ideas, y podemos decir que no ayudó mucho a la unidad. Bueno, pues con los chismes, con las críticas, con la polémica, pues. Sin embargo, tenemos el círculo de Cantacuceno, que a pesar de que sea era una época de mucha disputa, aquí decimos disputas bizantinas, ¿no? La típica, no sé, típica conversación, ¿no? Uno se toma una cerveza, después se toma 2 cervezas, entonces ya empieza a hablar, pues no sé, de los problemas de la Iglesia universal, ¿no? Y entonces empieza uno a teorizar, entra, y entonces ya uno encuentra soluciones para todos los problemas con una lucidez increíble, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí llamamos disputas bizantinas, o sea, disputas sobre cuestiones que, bueno, a lo mejor tienen poco enganche con la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que en parte se atribuye a los orientales, que descalificaron la teología latina como simplista, como conceptualista, como racionalista, quizás sin un conocimiento cercano de esos teólogos. Y entonces, bueno, pues, o por ejemplo, apelar con categorías que eran de todo ajenas. Pues si a nosotros nos hablan de esencia y energías, de esencias y energías, pues podemos hacer una cierta traducción a la terminología occidental, pero desde luego son categorías ajenas, ¿no? Entonces, digamos que en medio de, digamos, esa situación polémica, surge este círculo de Cantacuceno, que había sido emperador, nada menos, ahí en el siglo XIV, y que lo que hizo es retomar esas ideas palamitas, ¿se acuerdan? La oración de Jesús, la inhabitación, la divinización, los sacramentos. Pues él difunde esas ideas en el siglo XIV, combatió el Islam y de paso combatió también la teología occidental. Pero aquí que la historia sale a nuestro auxilio
y la amenaza de los turcos ayuda un poco a cambiar la situación, ¿no? Dense cuenta que las circunstancias históricas van a ser aquí determinantes, ¿no? También los turcos fueron muy importantes. Si uno lee a Lutero, creo que habíamos mencionado lo que dice Lutero sobre los turcos, ¿no? Los turcos y los españoles y tal, ¿no? Claro, es que los turcos llegaron a Viena. Y además fueron librados por los polacos, ¿no? Por Jan II Sobieski, ¿no? Era una amenaza real. Lepanto, ¿no? Rezando para que la cristiandad venciera a los turcos, ¿no? Bueno, pues digamos que esa amenaza contra los turcos unió Oriente y Occidente, digamos, por un estado de necesidad. Igual que ahora, la situación en Oriente Medio, con la persecución de los cristianos. Bueno, pues eso está haciendo llegar a la conclusión en que la Iglesia, bueno, ya que somos pocos, pues vamos a estar unidos, ¿no? Digamos, frente a una amenaza exterior, uno descubre más lo que une que lo que separa. Pues algo parecido ocurrió en aquel momento, ¿no? Y entonces el amigo Cantacuceno, pues realizó una serie de traducciones al griego de la teología occidental, incluso del tomismo. Y aquí es donde va a haber un momento mágico del tomismo en el mundo oriental. Aunque él siempre ha hablado de una victoria teológica de Oriente sobre Occidente que debía estar plasmada en un nuevo concilio, ¿no? O sea que eso no nos debe llevar a un ingenuo optimismo de decir, bueno, pues aquí se han acabado todos los problemas, ¿no? Pero sí que da lugar a una serie de círculos de humanistas, incluso de tomistas. Habíamos visto cómo esa oposición al humanismo por parte de los monjes lleva a la condena en 1341, mientras, lógicamente, en esa época, ya es el 480, el humanismo y el Renacimiento estaba empezando a triunfar en Europa, ¿no? Tenemos a este señor, Demetrio Cidones, ahí en la foto del carnet de identidad que tenía, ¿no? Que era un firme partidario de la ortodoxia, pero que descubrió el tomismo debido a su amor a la filosofía griega. Y entonces Cidones tradujo fuentes latinas al griego, incluso llegó a pensar que Santo Tomás era más griego que Palamás, que Gregorio de Palamás. No, aquí el griego es Tomás de Aquino. Bueno, pues quizá por la vena aristotélica que tiene Santo Tomás, ¿no? Incluso hubo algunas incorporaciones a la Iglesia romana, simplemente cito algunos nombres: Manuel Malecas, Máximo Crisoverges y Manuel Crisoloras. O sea, hubo algunos ortodoxos que se hicieron católicos, y esto, bueno, uno podía considerarlo una buena noticia o no tan buena, porque, claro, estos tomistas que se hacen católicos quiere decir que el tomismo desaparece en el horizonte de la teología bizantina. Entonces, también en cierto modo es una oportunidad perdida. Y con esto vamos a ir acabando. Podemos llegar a esta cumbre de los teólogos palamitas, que es Nicolás Cavasilas. Yo creo que este es más conocido. Desarrolla la teología sacramental en la línea de Palamás. Su libro más conocido es La vida en Cristo, donde habla de ese proceso de divinización a través de los sacramentos, especialmente del bautismo y de la Eucaristía.
y cómo a través de esos sacramentos uno entra en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu, a tratar a cada una de las personas divinas. Tiene otra obra que es la exposición de la liturgia divina, que suelen decir los entendidos que es un paso del simbolismo más propio del pseudo-dionismo al realismo sacramental. O sea, que en ese sentido es como más realista, ¿no? Tiene también cuestiones cristológicas y a nivel personal y después a nivel eclesiológicas, ¿no? De cómo la Iglesia tiene un origen sacramental. La Eucaristía hace la Iglesia. Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Y, por tanto, promovió ese diálogo con Occidente. Bien, y con esto llegaríamos al concilio de Ferrara-Florencia, que simplemente enunció, en primer lugar, la amenaza turca, la influencia del conciliarismo, los dos extremos que hemos mencionado, tanto los palamitas como barlamitas, más realistas, más neoplatónicos, como en la encíclica Letentur Caeli, ese concilio de Florencia de tipo unionista, declara la unidad entre Oriente y Occidente. Y entonces Pedro será definido como vicario de Cristo, en oposición a las tesis conciliaristas, que tienen 4 personalidades relevantes, de la cual el más importante es Besarión de Nicea, un gran promotor del concilio de Florencia, en este caso profundamente neoplatónico, pero que apostó firmemente por la unidad. Y entonces hemos visto aquí cómo hay esos momentos de desunión por distintas cuestiones y cómo a través de la reflexión teológica se llegan a un cierto entendimiento y a ese movimiento de unidad canonizado por el Concilio de Florencia. ¿De acuerdo? Bien, pido disculpas porque hemos ido aquí un poco rápidos, pero era para no dejar las cosas en el aire. ¿De acuerdo? Bueno, creo que es la hora. Muchas gracias y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Hasta luego, los que estéis en clase. Hasta luego. Si estáis despiertos todavía.